Ya corregí lo que me mencionaste, Joana. Sí, ya ahorita sí está bien. Ajá. Tiene que haber sido porque mi computadora, a veces de mi teléfono, depende de dónde escriba, tienen autocorrector. Entonces, como la palabra contribución no es tan Poco común en el uso, utilizada. claro, no es tan utilizada, más bien distribución sí, por lo que paso Ujú. hablando de las 4P, entonces me imagino que tiene que haberse autocorregido. Pero bueno, Incluso hay una compañera que ya hizo su foro y habla de distribución. sí la vi, fue la Obviamente, compañera Melissa. sí, ella. Sí, ya le voy a, aquí mismo le voy a dejar un mensaje. Y estaba pendiente de eso para... Pero ella habla de margen de contribución. Sí habla de contribución, pero ahí dice también, entre sus cosas, dice margen de distribución. Sí, ahorita le voy a mandar un mensaje para que pueda corregir. Un segundo. Ya. Ya es que le estaba enviando algo a su compañera. Uno de sus compañeros me estaba diciendo que iba a ingresar, pero bueno, ya. Entonces les decía, las que les he explicado han sido tres. La primera que nos sale el margen de distribución positiva, cuando podemos pagar todo lo que es nuestros costos variables y luego eh, verificamos con nuestros costos fijos. Los que quedan iguales es cuando se pagan los costos variables y podemos pagar los costos fijos, pero no nos queda nada. Y también hablamos del negativo, que es cuando no podemos pagar los costos variables. Eso quiere decir que las ventas totales no superan, No eh, hubo utilidad. exactamente, no utilidad, pero tampoco no superan, las ventas totales no superan los costos variables. Eso hace que la empresa tenga mucho más gastos que ingresos, ¿sí? Hablándolo en ese término como para que me lo puedan entender mucho mejor. Gastamos mucho más y no pudimos vender la cantidad necesaria ni para llegar al punto de equilibrio, peor superarla, ¿sí? Porque nuestros costos totales o nuestros costos de producción son mucho mayor, ¿sí? Siempre tenemos que prestar atención con referencia a los productos que adquirimos, tanto para manufactura, ¿sí? Y si podemos ver dentro de ese grupo de personas que nos van a vender o nos están vendiendo, eh, si ellos tienen un valor acorde al mercado, ¿ya? No es que el proveedor tiene que tener la cara linda, una bonita empresa y ser confiable, no. Debe cumplir muchos más factores. Dentro de su negociación debe también existir ese punto de equilibrio que le permita a usted como empresario ganar. Sabemos que nuestra competencia compra 5 y nosotros, solo porque la empresa brinda todas las facilidades del mundo, hasta crédito y tanta cosa más, nosotros aceptamos comprar a un menor valor, a un mayor valor que diga, solo por esas condiciones no va a ser rentable. Así nosotros tengamos un posicionamiento aquí de alto, la gente en la actualidad, hablando de la actualidad, camina cuadras por el precio. Camina cuadras. Aquí en donde estoy yo, eh, vienen, me preguntan de un precio, yo le digo que vale 10 y van a investigar donde viven a Milé si vale los mismos 10
o si vale menos. Si vale menos, consideran que puede ser que si llegan donde Joana, Joana también lo venda un poquito menos. Y así van a llegar hasta donde Angeline para ver si todavía sigue siendo mucho menor. ¿Ya? Nosotros podemos buscar cosas muy baratas, pero debemos siempre vender cosas de calidad. Hay cosas bonitas, buenas y baratas, ¿sí? Que pueden llegar a cumplir el objetivo que nosotros buscamos como empresarios. En todo lo que tiene que ver de materia prima, la materia prima del producto que generamos debe tener una excelente calidad, porque con ello de eso va a depender que nuestro producto terminado tenga la misma calidad, ¿sí? Entonces, ahí nosotros no podemos casi como que regatear en precio porque a veces el precio está totalmente ligado a la calidad, pero hay otros factores que sí podemos disminuir costos, como por ejemplo, si compráramos caro, compramos a 10, ¿sí? ¿Verdad? Le compramos la 10 la materia prima. Hay otros que tienen maquinarias y les vale 100.000, pero a nosotros nos costó 50.000 la maquinaria porque nosotros logramos pagarla de contado. Ahí ya hay una especie como de ajuste dentro de los costos. Mientras a ellos les costó 100.000, a nosotros 50.000. Eso nos va a permitir a nosotros tener también una mayor rentabilidad en otras cosas, ¿sí? Ellos tienen 20 personas trabajando en esas maquinarias, nosotros tenemos 5 porque los 5 son ingenieros y conocen el funcionamiento total de la maquinaria, ¿ya? Y así en diferentes procesos. Cuando usted contrata a un profesional no probo, tiene mayor posibilidad de aumentar sus costos variables, ¿sí? Porque esa persona, como no tiene la experiencia, tiende a fallar, ¿sí? Claro, no en todos los casos, pero sí en su mayoría. Entonces debemos contratar o de tener personas con experiencia y si no tienen experiencia en el proceso que vamos a encaminar nosotros o que vamos a llevar, nosotros debemos capacitarle de forma constante y de estarlo haciendo acompañamiento para que esa persona crezca y su crecimiento, tanto intelectual como profesional, hará que nuestra empresa también surja o tenga ese grado de madurez que nosotros necesitamos. ¿Ya? Hay otro tema también importante dentro de los márgenes de contribución. Dice, si bien lo ideal es manejar productos con un alto margen de contribución, la aplicación de esta regla dependerá de cada empresa y de cada producto en particular, ¿sí? Hay productos que nos generan mayor margen de contribución y otros mucho menor. Debemos a ese que fue mucho menor hacerle una reestructuración, tanto puede ser de imagen como de la parte de producción, como la parte administrativa, como todo lo que tenga que ver que nos permita a nosotros hacer que ese producto también tenga un margen de contribución alto sin dejar de lado al otro que ya lo tenía así. Un margen de contribución bajo se puede compensar con una alta rotación del producto. Así, el menor margen multiplicado por un alto número de utilidad vendida puede ser más rentable que un producto con mayor margen de contribución, pero una menor rotación. ¿A qué se refiere? ¿Sí? Esta parte es importante. ¿Ya qué pasó? Ya nadie quiere encender sus cámaras. Profesor, a mí se me dañó. Ya, ok, no te preocupes. En esta parte dice, un margen de contribución bajo se puede compensar con una alta rotación de producto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros producimos más, producimos, ¿sí? Y aunque nuestro margen de contribución es menor, pero logramos al final tener un margen de contribución mucho más alto. Pero si tenemos un mayor margen de contribución, pero una menor rotación, ¿a qué se refiere? Vendimos bastantísimo hoy, pero ya mañana no, pasado no. No rota el producto, se quedó ahí y así. La empresa tuvo un buen margen de contribución. ¿Y Pero a qué se debe? ¿a qué se debe? Puede ser un estancamiento por el uso del producto, la ubicación en las perchas, el merchandising, ¿sí?
la utilización del ATL o del BTL o del OTL, ¿sí? Ha utilizado la publicidad fuera de la línea, sobre la línea, debajo de la línea o la publicidad que se mezcla en las dos, que es el blend marketing. Hay muchas razones por las cuales nuestros productos pueden estancarse. Estando bien, luego vemos de que se estancan y no superan las ventas, ¿sí? También un estancamiento puede ser de que siempre vendemos 10,000 y no podemos vender más de 10,000, pero hay productos que rotan mucho mayor, ¿sí? Por su bajo costo también puede ser, ¿sí? Eso también hace que la empresa genere una rotación mucho menor, el estancamiento. Entonces, para eso a estas empresas se les recomienda que disminuyan los costos fijos, ¿sí? Así el margen de contribución tendrá que cubrir un menor valor y quedará una mayor porción para la utilidad o ganancia, ¿ya? Entonces, como parte principal, debemos disminuir eh, como podamos, ¿cómo se llama? Sin incurrir en la ley. Hay muchas personas eh, que por bajar los costos fijos comienzan a manejar una línea doble de productos. La misma empresa crea la lona original y la misma empresa crea la lona AAA. Le hace competencia a su propia marca. La línea 1, la A que les mencioné, tiene una rentabilidad de 20% por cada par de zapatos vendidos. Pero la línea B, que es la AAA, tiene una rentabilidad del 80%. Vendiendo las dos tenemos una rentabilidad del 100% en ambas, sumándolas, ¿sí? Entonces, ¿qué busca una empresa? Tener un margen de contribución alto, sin romper las reglas o las leyes que establece cada gobierno. Porque también puedo llegar yo al disminuir los costos fijos y votar o despedir a los trabajadores sin cumplir lo que la ley manda. Eso también puede ser. Lo que nosotros siempre debemos analizar es qué persona debe ir en qué puesto. Si yo contrato a una persona no profesional, como por ejemplo, yo tengo de contador a un carpintero, de ley que me le puede caer polilla a la plata y desaparecer o no saber cómo se está manejando. Debemos colocar personas aptas en los sitios acordes para que de esta manera la empresa tome el curso que merece. Si una persona no tiene conocimiento, el solucionar el problema que él generó va a los costos variables. Ese costo variable va a depender de la magnitud del daño que se generó, ¿sí? Otro ejemplo podría ser, contrato a un mercadólogo, ese mercadólogo no conoce las leyes que establecen el uso de imagen de las personas y sube o hacemos un spot muy interesante, aprobado por la gerencia, con la imagen de un niño, ¿sí? Sin camisa, de un niño sin camisa, mostrando el rostro, o mejor dicho, en traje de baño. Vamos a vender un protector solar y mostramos a un niño y a una niña. Aquí en el Ecuador eso es penado. Corregir ese error demanda un rubro grande, porque es sancionada la empresa, es bajada la publicidad, pierdes el dinero que invertiste, pierdes el tiempo que invertiste, la marca toma un giro negativo, ya están hablando de, de violencia, en este caso a los niños, ya están hablando de abuso sexual, ya están hablando de pornografía, y todo eso destruye las marcas, ¿sí? Por una decisión mal tomada, o por contratar a una persona que no conoce de un proceso que es eh, bueno, en este caso, de los derechos, se podría decir que tienen los niños, y lo que enmarca la ley, en este caso, la Junta Protectora de Derechos, sí, la Junta Protectora de Derechos en este caso, ¿sí? Entonces, debemos siempre evidenciar o detener
gente proba cerca de nosotros para que de esa manera nosotros podamos tener lo esperado. Esa como punto. Ahora, para cerrar, les voy a mostrar algo. Quiero que presten mucha atención, ¿sí? Yo lo vi interesante este video y quiero que lo observen. En esta primera parte del video aprenderemos qué es el margen de contribución en una empresa y cómo podemos calcularlo. Para entender el margen de contribución, podemos representarlo como un líquido que va pasando de un recipiente a otro recipiente. Los ingresos por venta que recibe una empresa equivaldrían al volumen total del líquido que tenemos inicialmente. Un primer contenedor que representa los costos variables de la empresa retendría parte del líquido. El resto del fluido sería vertido en el segundo tanque. Esta parte, una vez que los costes variables han sido cubiertos, es el margen de contribución. El margen de contribución se toma para cubrir los costos fijos, representados por el segundo tanque. Una vez cubiertos los costos fijos, lo que resta del margen de contribución supone la utilidad de la empresa. Vamos a presentar un ejemplo para que el concepto quede más claro. Supongamos que se fabrica un producto X. Para su fabricación se incurre en los siguientes costes y gastos. Durante el periodo se fabricaron y vendieron 1000 unidades. ¿Cómo hallarían el margen de contribución por unidad y el margen de contribución total? Calculemos en primer lugar los costos y gastos variables por unidad. Tengamos en cuenta también el precio de venta, también por unidad. El margen de contribución por unidad se obtiene de restar ambos conceptos. Para conocer el margen de contribución total, simplemente tenemos que multiplicar el valor anterior por el número de unidades, es decir, 1000. Volviendo a la metáfora de los tanques, podríamos representar el ejercicio de la siguiente manera. En esta segunda parte del video se explica el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de actividad en el cual los ingresos igualan a los costes y gastos totales, es decir, donde la utilidad es cero. El estudio de la relación costo-volumen-utilidad pretende indagar qué ocurre cuando las variables costos y volúmenes se interrelacionan y cómo afecta la utilidad. La relación costo-volumen-utilidad se basa en una serie de supuestos, los cuales pueden limitar su uso como herramienta gerencial. El precio de venta no cambia ante las variaciones en los niveles de venta. Todos los costos se pueden clasificar perfectamente en fijos y variables. La función de ingresos y la de costos tienen un comportamiento lineal.
El costo variable unitario es constante y existe una relación directa entre el costo variable y el volumen. El costo fijo total permanece constante dentro del rango relevante de actividad. Esto supone que las variables que pueden incidir en los costos fijos no se modificarán en el corto plazo. El análisis de la relación costo-volumen-utilidad puede presentarse en forma gráfica y de ecuación. Esta es la representación gráfica del análisis. En cuanto a la presentación en forma de ecuación, nos basamos en que igualando las dos ecuaciones, tenemos que luego retomando el ejemplo anterior, tenemos un margen de contribución por unidad de 550 pesos y unos costos y gastos fijos de 100,000 pesos, por lo que el resultado será de 182 unidades. Si multiplicamos este valor por el coste por unidad, obtendremos el punto de equilibrio en pesos. Esta es la comprobación a nuestro ejercicio. Si pudieron observar en el video, lo que se buscaba o que se buscó fue de que vieran cómo se saca el margen de contribución y cómo se hace el análisis. Si vieron en la última portada, que la voy a compartir para que la vean. Esto lo dejé. Aquí, si ustedes se pueden dar cuenta, hacen una comprobación, dice ingresos de por equilibrio, ¿sí? Los costes variables, cuánto valen, el margen de contribución, cuánto salió, y también ahí vemos, por último, los costos fijos y qué pasó con en este caso, con la utilidad, ¿sí? Salió cero, porque los costos fijos eran iguales a los costos, eh, al margen de contribución, ¿sí? Entonces, Ingeniero, cuando sale cero es, o sea, la empresa que está nomás en equilibrio, porque no tiene utilidad. sí, exactamente. Pero una empresa que no tiene utilidad, yo diría, a mi punto de vista, quebrada, pues, no quebrada, debe hacer un análisis. Algo No pasó. está quebrada, pero se está manteniendo. Está... Claro, se está Exactamente. manteniendo. Ah, Pero ahorita, por ejemplo, por la pandemia, creo que muchas emprendedores, puedo decir, que han tratado de mantenerse así por la situación. Miren, muchos han preferido vender y no quedarse con la mercadería, ¿sí? Miren, en este tiempo de la pandemia, al inicio, cuando ya la gente comenzó a salir, hubieron muchos productos a bajo costo. ¿Por qué? Porque la gente dijo, yo no me puedo quedar con esta mercadería
como por ejemplo los que invirtieron en útiles escolares, los que invirtieron en uniformes y esas cosas, lo que eran zapatos, lonas, medias, comenzaron a vender esos productos más baratos. Por ejemplo, a ellos les sale a 20 centavos cada par de medias y los venden a $1, $1.50. Comenzaron a vender a 2 por $1, a 2 por $1. ¿Sí? ¿Qué buscaban ellos? Sacar por lo menos lo invertido y tener una leve ganancia. Aunque yo no considero que sería una leve ganancia porque igual el almacenamiento se tiene que pagar, se tiene que mantener también algo cuando está mal almacenado. Sea ropa, sea víveres, sea lo que sea, se tiene que mantener. Entonces eso también demanda un gasto. Entonces la utilidad es mínima. A lo que se refería Angeline, con referencia al punto de equilibrio, hay empresas que llegan a ese punto, ¿sí? Gastaron los costos variables con el margen de contribución, todo lo que ingresó a la empresa, luego pagaron los costos fijos y se quedan ras con ras. No se cruzan de brazos, se sienten alegrísimos. Ellos dicen, uy, bien, pagué todo, estoy bien, ¿sí? Pero ahí se comienzan a hacer los análisis que yo ya les había mencionado. Si no sabe de auditoría, no es necesario. Comience a ver qué es lo que compra. Ahí vienen otros factores que lo van a ver luego en otras asignaturas. El próximo semestre lo van a ver. Comportamiento del consumidor, van a ver algo de investigación de mercado. Ahí podrán darse cuenta de que la gente compra por impulso y en ocasiones los dueños de empresas también compran cosas que creen que van a utilizar y que no es así. Y eso hace que la empresa adquiera mayores costos variables, ¿sí? Como viajes de los empresarios, que reuniones, que los breaks, que las cenas por aquí, que la cena por acá, que la logística de aquí, la logística de acá. Y eso, como no está contemplado, se genera mayores volúmenes de gasto que luego cuando llegan los márgenes de contribución que fueron acorde a lo que ellos hicieron, no va a representar un valor que se pueda llamar utilidad para la empresa. Entonces, yo les recomendaría, ¿sí? Para las personas que emprenden, las que están emprendiendo, las que ya han emprendido, de que siempre estén al tanto de cuánto les ingresa. Paguen sus costos variables, luego hagan la resta de lo que ingresó con los costos variables, lo que les queda, paguen sus costos fijos, que vendrían a ser, en este caso, los fijos, los salarios de las personas que trabajan con ustedes, paguen, el alquiler también paguen, si tienen algún préstamo, ese también entra como un costo fijo, páguenlo, y luego de aquello, verifiquen, ya bueno, también tienen que pagarse ustedes, no se olviden, luego de aquello, verifiquen si están teniendo un margen de utilidad. A ese margen de utilidad, determínenlo en porcentaje, ¿sí? Para que ustedes puedan ir analizando, puede ser semana a semana, depende del negocio, mes a mes o trimestral, cuál es la variación que han tenido como empresa, qué meses le dan mayores rentabilidad, qué meses no, para que luego puedan hacer un análisis más profundo, un análisis anual, y para ver dónde están las debilidades. Deben analizarlo. Como por ejemplo, si ustedes vendieron 100,000 y de los 100,000 tuvieron 10,000 de utilidad neta, pagando todo, 10,000 de utilidad para la empresa, ustedes tendrían un 10% de todo lo invertido, ¿sí? De todo lo que se vendió, de todo lo que se pagó. El 10% de aquello ustedes ganaron en ese proceso. Si en el siguiente proceso volvieron a invertir lo mismo, ¿sí? Y ya no ganaron 10,000, sino ganaron 15,000, tienen que ver qué pasó. O a diferencia de que no ganaron 10,000, sino que ganaron 6,000. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Si invertimos lo mismo, deberíamos tener la misma utilidad. ¿Qué aumentó? ¿Sí? Y si hubo una ganancia igual, mayor, deben analizarlo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Deben analizar esas variables. O peor, si el primero habiendo ganado 10,000 de utilidad, en el próximo, teniendo la misma contribución, el margen de contribución, teniendo el mismo costo de venta, notamos, teniendo los mismos costos variables, teniendo los mismos costos
bueno, y habiendo una variación en los costos fijos, ahí debemos enseguida anotar y hacer los cambios, los cálculos. ¿Qué pasó? ¿Por qué se contrataron esas 5 o 6 personas? Si la empresa ya se podía manejar con las que estaban. ¿Sí? Tienen que aprender a tomar decisiones sobre lo que sucede a raíz de lo que se genera del negocio. Si no, no se podría llamar negocio. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es todo por hoy. El día de, a ver, nosotros tenemos clases el día de mañana a primera hora. Y el día de mañana, para que también le comuniquen a sus compañeros, a los que están ingresando, a todos, ¿sí? Que mañana vamos a trabajar en el foro. Mañana vamos a hacer esa actividad y luego vamos a hacer una actividad de participación en clase, pero la quiero escrita. No una prueba, sino una participación en clase. Yo les voy a hacer 2 preguntas. Esas 2 preguntas van a ser contestadas sobre 10, ¿sí? 5 cada una. Y eso va como participación en clase. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No. No. A ver, No. Joana. Ah, usted tiene una No, pregunta. solo me... Dígame, le escucho. No, yo me quiero ir a comprar una torta para mi princesa, nada más. Yo me quiero ir. Ya, listo, ya. Entonces se cuidan, pasen bien. Angeline, ¿no tiene ninguna duda? No, es genial. Cualquier cosa igual yo le estoy escribiendo por interno. Ya, listo, listo. Pasen bien, se cuidan. Chao, chao. Chao. Sentido pésame, Angeline. Gracias, genial. Sentido pésame.